Una vez que sabemos insertar paneles de segmentación de datos, ahora necesitamos saber configurarlos y adaptarlos a nuestras necesidades. Vamos a comenzar seleccionando este panel de segmentación de datos y al hacerlo nos damos cuenta de que aparece una ficha nueva, una ficha contextual, que se llama Opciones dentro de Herramientas de segmentación de datos. Aquí vamos a conocer algunas de las posibilidades que nos ofrece esta cinta de opciones a la hora de personalizar nuestro panel. En primer lugar, vemos que se puede personalizar el nombre que se muestra en la parte superior. Por ejemplo, podríamos añadir la palabra comercial. También podríamos hacer clic en el botón Configuración de segmentación de datos. Obtendríamos un cuadro de diálogo en el que particularmente recomiendo que se active esta casilla, ocultar los elementos que no contienen datos. El motivo es que Excel, para las tablas dinámicas, tiene un comportamiento ciertamente curioso y es que cuando se eliminan datos de la tabla origen, estos no desaparecen por completo en la memoria interna o caché que tienen las tablas dinámicas. Por lo tanto, lo que ocurre es que en los paneles de segmentación de datos se muestran esas posibilidades de seleccionar esos datos, aunque atenuadas. Si no queremos que se muestren ni siquiera atenuadas, tenemos que activar, como hemos dicho anteriormente, esta casilla. Y a continuación vamos a comentar esta galería de estilos, que es muy fácil de entender y utilizar. Simplemente desplegamos y cambiamos el estilo y color de nuestro panel. También es interesante el grupo botones, que para el caso de un panel de segmentación de datos que tenga muchos ítems, como puede ser artículo, tenemos la opción de hacerlo muy ancho y que se representen esos artículos o ítems en varias columnas. También para el caso del panel de la izquierda, en el que son muy pocos ítems, lo que podemos hacer es variar el alto de cada botón. Desde este controlador de número podemos variar la altura hasta que la altura del total de los botones se ajuste al panel. Y por último, vamos a comentar que los paneles de segmentación de datos, como objetos que son, también podemos organizarlos para que aparezcan detrás o delante de otros objetos. Vamos a poner un ejemplo, insertando una forma como esta. Vamos a escribir un título. Y ahora, como decíamos antes, podemos controlar el hecho de que un objeto esté delante o detrás de un panel de segmentación de datos. Vamos a seleccionar y desde opciones podemos ver cómo dentro del grupo organizar podemos controlar que el panel de segmentación esté delante o detrás de otro objeto. La utilidad que vamos a explicar a continuación respecto de las tablas dinámicas es ciertamente avanzada, pero la verdad que bastante fácil de conseguir, como vamos a ver a continuación. Se trata de insertar un panel de segmentación de datos que nos va a controlar más de una tabla dinámica. Aquí tenemos dos tablas dinámicas que ambas, eso sí, tienen que tener el mismo origen de datos, es decir, tabla origen en este caso, y que, como decíamos, van a ser controladas mediante un solo panel. Vamos a poner un ejemplo de ello. Nos situamos en esta tabla dinámica, en cualquiera de ellas, y ahora, desde la ficha Analizar de Herramientas de tabla dinámica, hacemos clic en Insertar segmentación de datos. Vamos, por ejemplo, a hacer clic en Agente para insertar un solo panel, el de ese campo. Aquí lo tenemos, lo situamos para trabajar con más comodidad y ahora vemos que al hacer clic solo cambian los datos de la tabla dinámica de la izquierda. Pues bien, en esta situación y teniendo seleccionado este panel, vamos a Opciones, es decir, la ficha contextual de la segmentación de datos, y ahora hacemos clic en Conexiones de informe. Vemos cómo aparece un cuadro de diálogo donde podemos seleccionar cuáles son las tablas dinámicas que vamos a controlar con este único panel. Así que vamos a hacer clic en tabla dinámica 1, que es, como podemos ver aquí, la otra tabla dinámica que hay en la hoja ejercicio, que es la que tenemos activa.
aceptamos y ahora podemos comprobar que cualquier cambio en este panel de segmentación sí afecta a los datos mostrados en las dos tablas dinámicas. La mejor opción para consolidar datos de varios libros es la utilización de tablas dinámicas. El problema es que el comando para insertar tablas dinámicas solo prevé como origen una tabla. No nos referimos al modelo de datos que pudiese haber en un libro mediante relaciones entre campos de tablas distintas. Por lo tanto, es necesario habilitar el asistente para tablas dinámicas que sí permite orígenes de datos múltiples. Concretamente, Excel lo llama rangos de consolidación múltiples. Por lo tanto, nuestro primer trabajo tiene que ser habilitar ese asistente mediante un botón que podemos agregar a la barra de inicio rápido que vemos en la parte superior izquierda de la pantalla. Así que hacemos clic en este desplegable y elegimos más comandos. Ahora, en el desplegable que pone comandos más utilizados, elegimos otra opción que será todos los comandos. Y ahora en este panel podemos buscar por orden alfabético una opción que es asistente para tablas y gráficos dinámicos. Una vez seleccionada, hacemos clic en agregar y vemos cómo esa opción se pasa a este panel. Ahora ya aceptamos y vemos que se ha incorporado un nuevo comando en nuestra barra de inicio rápido. Este es el comando que abrirá un asistente que nos permitirá consolidar distintas tablas en solo una tabla mediante tablas dinámicas. Antes que nada, también hay que dejar claro que las tablas que queremos consolidar, que pueden estar en varios libros, deben estar ya activas con esos libros ya perfectamente abiertos. Nosotros así lo tenemos, lo podemos comprobar desde Vista, cambiar ventanas y vemos cómo esos libros están en segundo plano, pero ya abiertos. También vamos a asegurarnos de que el cursor está situado sobre una determinada celda, que será la celda a partir de la cual se cree la tabla consolidada. Por lo tanto, cuidado con tener el cursor en el sitio adecuado. Ahora ya vamos a hacer clic en nuestro nuevo botón y se abre el asistente. Vemos aquí que pone paso 1 de 3. De momento vamos a elegir rangos de consolidación múltiples. Donde nos pregunta qué tipo de informe desea crear, vamos a confirmar que es tabla dinámica. Hacemos clic en siguiente. Ahora nos pregunta cuántos campos de página desea. Vamos a dejar solo uno. Hacemos clic en siguiente y ahora en el campo rango tenemos que escribir o seleccionar mediante este selector el rango que ocupan nuestras tablas. De momento vamos con una de ellas. Hacemos clic en el selector de rangos y ahora activamos uno de los dos libros, seleccionando todas las celdas de la tabla, incluyendo también los encabezados de columna y los encabezados de fila. Presionamos Intro y ahora vemos cómo en este campo ya está colocada toda la ruta de esa tabla. Bien, ahora tenemos que hacer clic en agregar y esa ruta se incorpora a este panel. Ya podemos borrar el contenido de este campo e ir en busca de la siguiente tabla. Vamos ahora al otro libro y seleccionamos también toda la tabla, insistimos que incluyendo encabezados de columna y de fila. También queremos resaltar que el campo que tiene que ser común a todas las tablas es la primera celda o celda de la parte superior izquierda de cada tabla. Ese campo tiene que ser común a todas las tablas, conteniendo el mismo título en todas ellas. Bien, pues ya podemos presionar Intro y ahora la ruta la agregamos de igual forma a este panel. Ya podemos hacer clic en Siguiente y ahora tenemos que confirmar el sitio a partir del cual se va a crear nuestra tabla consolidada. Como ya previamente habíamos elegido esa celda, no hace falta tocar nada en esta pantalla. Hacemos clic en Finalizar. Podemos ya minimizar estos libros y aquí podemos ver en nuestra hoja principal la tabla ya consolidada, que vemos que es una tabla que combina las ventas de distintos meses que, si recordamos, las podíamos ver en uno de los dos libros, concretamente en el libro 1, y también combina la cantidad de productos en almacén.
que podíamos ver concretamente en el libro 2. Desde Excel 2013 y por supuesto también en Excel 2016 es posible crear cubos de información con tablas dinámicas. Un cubo de información es un conjunto de tablas que tiene procedencias distintas, también temáticas distintas y que por sí solas no tienen demasiada utilidad, pero que se pueden relacionar mediante uno de sus campos para consolidarlas o unirlas mediante una tabla dinámica. De esta forma, esa tabla dinámica podrá entonces ofrecer información sobre todas las tablas, dando sentido a los datos de una tabla con los datos de otra. Pero vamos a ver todo esto con un ejercicio que tenemos preparado en este archivo. Podemos ver 3 tablas que por sí solas no tienen demasiada utilidad, como decíamos anteriormente. Por ejemplo, la tabla de productos solo nos ofrece un listado en el que a cada producto se le asocia un código. Por otro lado, tenemos una tabla de vendedores. Es un listado de personas, de comerciales, a los cuales se le asigna también un código de vendedor. Y aquí en último lugar tenemos otra tabla que resulta ser un listado de ventas. Ese listado de ventas está compuesto de 4 campos, entre los cuales está la fecha y el propio importe de cada venta. A cada fecha e importe de venta se le relaciona el código del vendedor y también el código del producto vendido. Vamos a insistir en que ninguna de las 3 tablas por sí sola tiene sentido o tendría utilidad en el mundo de la empresa. Por ejemplo, la tabla del centro tiene unos datos muy importantes, el importe de cada venta y la fecha, pero no sabemos quién lo vendió ni qué producto se vendió, porque en esta tabla aparecen en forma de códigos. También podríamos decir algo parecido del resto de tablas. Sabemos productos, pero no sabemos cuántos se vendieron ni quién los vendió. Así pues, a todo esto lo llamamos modelo de datos y mediante las tablas dinámicas podemos hacer que todo tenga sentido en una tabla dinámica que consolida todas esas tablas. Para poder iniciar la consolidación de todas estas tablas con una tabla dinámica, tenemos previamente que establecer unas relaciones entre los campos comunes. Por ejemplo, el campo código aparece en esta tabla y en la tabla de hechos, la tabla de ventas. También el campo vendedor aparece en esta tabla y en la tabla de vendedores. Para establecer relaciones tenemos que hacer clic en la ficha Datos y dentro del grupo Herramientas de datos hacer clic en Relaciones. Aparece un cuadro de diálogo donde podemos ir agregando nuestras relaciones. Vamos a hacer clic en Nuevo, aparece otro asistente distinto y vamos a crear la primera relación. Vamos a elegir la tabla de hechos, es decir, la tabla ventas, que se considera como la columna externa. Vamos a comenzar por código y vamos a relacionarlo con la columna código de la tabla nombre producto. Así que tabla de datos productos y ahora ya podemos ver que automáticamente Excel ha reconocido que aquí había un campo igual que en la otra tabla que pretendemos relacionar y por lo tanto ya ha propuesto ese nombre. Así que ya podemos hacer clic en aceptar. Aquí vemos incorporada nuestra relación. Vamos ahora a crear otra relación. De la misma forma, la tabla ventas es la columna externa, la que queremos relacionar, que sería el código de vendedor. Y ahora la tabla relacionada sería la tabla de vendedores, esta tabla, y automáticamente también vemos que Excel ha reconocido el campo que hay en común. Hacemos clic en aceptar y ya se ha incorporado también esta relación. Bien, pues con estas 2 relaciones vamos a cerrar y ahora sí podríamos iniciar el proceso de consolidación con una tabla dinámica. Vamos a situarnos sobre una de las 3 tablas, por ejemplo esta, y ahora desde Insertar hacemos clic en Tabla dinámica. Y ahora ya podríamos hacer clic en Usar el modelo de datos de este libro. Aceptamos, automáticamente se crea una hoja nueva donde aparece el área de una nueva tabla dinámica y también la lista de campos disponibles. En esta lista vemos que están los campos de las 3 tablas.
Ahora podemos componer una tabla dinámica con cualquiera de esos campos y los resultados saldrán totalmente relacionados. Vamos a poner un ejemplo, agregando producto a filas, también vamos a agregar el vendedor y también vamos a agregar el campo ventas, pero en este caso, por supuesto, a valores. Es decir, que lo que hemos conseguido es una tabla que sí que tiene un sentido útil para una empresa. Aquí sabemos lo que ha vendido cada uno de los vendedores, los productos que ha vendido y los importes. Si queremos cambiar, por ejemplo, el campo vendedor por el nombre de la propia persona, lo tendremos todavía más claro. Así pues, en definitiva, lo que estamos haciendo es convertir a Excel en un gestor de bases de datos relacionales. Supongamos que en esta celda necesitamos un valor de los que tiene esta tabla dinámica. Por ejemplo, podría ser el valor del total general de dicha tabla. Si optáramos por introducir una fórmula convencional, por ejemplo, es igual a O16, obtendríamos el dato sin problemas, pero ¿qué ocurre si ahora filtramos esta tabla dinámica y la situación del dato original ha cambiado? Vemos cómo ahora dejamos de tener información en la celda. El motivo es que estamos haciendo referencia a O16, pero al haber sido filtrada la tabla dinámica, este total ya no ocupa esa celda. Por lo tanto, debemos solucionar este problema. Vamos a eliminar el dato y también a eliminar el filtro. La solución la tenemos de la siguiente forma. Nos situamos en la celda y después en la barra de fórmulas. Escribimos signo igual y simplemente hacemos clic sobre la celda objetivo. Presionamos intro y en principio también tenemos la cantidad. Lo que ocurre es que si echamos un vistazo a la barra de fórmulas, ahora no se ha utilizado una fórmula convencional, sino que Excel automáticamente ha utilizado la función importar datos dinámicos. De esta forma ya podríamos comprobar que cambiando la situación de la tabla, por ejemplo, filtrándola de esta forma, aquí seguiríamos teniendo el valor adecuado. Por supuesto, ocurriría lo mismo si filtramos las columnas. Antes de entrar en la temática principal de este vídeo, vamos a recordar la problemática de la actualización en las tablas dinámicas. Como ya sabemos, una tabla dinámica no se actualiza automáticamente si en la tabla de origen cambia un dato. Por ejemplo, vamos a poner un dato significativamente grande aquí en la tabla origen y ahora podemos ver que en la tabla dinámica no aparece por ningún sitio. Para que la tabla dinámica se actualice tenemos varias opciones. Una de ellas es con el propio botón derecho del ratón. Hacemos clic en cualquier parte y ahora elegimos actualizar. Ahora ya vemos cómo en esta celda aparece el dato que cambiamos. Pero esta no es la única forma de que una tabla pueda actualizarse manualmente, nos referimos. También podemos actualizar la tabla dinámica de forma automática al abrir el archivo, es decir, hacemos clic en cualquier parte de la tabla dinámica y después elegimos opciones de tabla dinámica. Ahora, en la pestaña Datos, podemos hacer clic en Actualizar al abrir el archivo y eso justamente es lo que ocurrirá cada vez que ejecutemos ese archivo. También obtenemos ahora un mensaje diciendo que si activamos esa opción, se actualizarán todas las tablas dinámicas que tengan exactamente el mismo origen. Hacemos clic en Aceptar. Bien, pues una vez hemos aprendido esas dos formas de actualizar la tabla dinámica, vamos a aprender una tercera. Esta tercera tiene como objetivo que la tabla dinámica esté permanentemente actualizada. Es decir, cada vez que activemos la hoja donde está situada la tabla dinámica, se va a actualizar. Y para ello lo que tenemos que hacer es grabar una macro y con el código resultante tenemos que crear un evento que actualice automáticamente esta tabla al activar la hoja. Para grabar una macro tenemos que tener activada la ficha desarrollador. Si no es así, tendríamos que ir a la ficha Archivo, Opciones, Personalizar cinta de opciones y asegurarnos de que esta casilla de verificación está activa. Una vez tenemos
la ficha desarrollador, vamos a hacer clic en grabar macro. Da igual el nombre que pongamos a la macro. Aquí donde pone guardar macro en, vamos a asegurarnos de que pone este libro y hacemos clic en aceptar. Ya estamos grabando la macro, podemos ver aquí que el botón ahora pone detener grabación y vamos a hacer clic sobre la tabla dinámica en cualquier celda, aunque ya hubiese una celda de la tabla dinámica seleccionada, hacemos ese clic y también vamos a actualizarla, botón derecho y actualizar. Bueno, ya podemos detener la grabación. Hacemos clic y ahora vamos a abrir Visual Basic para copiar el código que se ha generado. En el editor de Visual Basic tenemos que buscar dentro del explorador de proyectos el proyecto o libro que tenemos abierto. VBA Project, tabla origen y tabla dinámica para libre utilización. Este era el nombre de nuestro libro. Bien, pues dentro de ese proyecto habrá dos carpetas, una de ellas es Microsoft Excel Objetos y otra Módulos. Dentro de Módulos habrá al menos un módulo, hacemos doble clic y ahora ya podemos ver el código que se ha grabado. Vamos a hacer clic en el lado izquierdo de esta línea y vamos a copiarla. Control C y ahora desplegamos esta carpeta, Microsoft Excel Objetos, y tenemos que seleccionar con un doble clic la hoja donde está nuestra tabla dinámica, que era hoja 2 llamada TD. Una vez que hemos hecho el doble clic, en este desplegable elegimos Worksheet y en Selection Change elegimos la primera de las opciones que es Activate. Y ahora entre este protocolo de entrada y este de salida, justo en medio, podemos pegar nuestra línea de código que habíamos previamente copiado. Estas dos líneas ya las podemos eliminar y también podemos cerrar el editor de código. Ahora lo que debe ocurrir es que al activar la hoja de la tabla dinámica, en ese momento se debe actualizar. Vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, vamos a fijarnos en esta celda que tiene un valor bastante grande, más de 900.000. Vamos a tabla origen, como sabemos la procedencia, vamos a cambiarlo por otro valor muy pequeño y ahora al hacer clic en esa hoja el valor tiene que haber cambiado. Efectivamente ya ha cambiado. Hemos conseguido actualizar esta tabla dinámica, nada más activar su hoja. Y por último nos queda comentar que puesto que este libro ya contiene una macro, concretamente la que hemos alojado dentro de esta hoja, tenemos que asegurarnos de que posteriormente se podrá ejecutar. Nos referimos a que Excel exige que los libros que contienen macros estén guardados en un formato adecuado, es decir, en formato habilitado para macros. Vamos a guardar este archivo utilizando guardar como, elegimos una ubicación y ahora nos tenemos que asegurar que en el campo tipo, mediante este desplegable, tenemos seleccionada la opción libro de Excel habilitado para macros. Ahora sí, podemos guardar y el libro se podrá ejecutar perfectamente.